empezar con nuestro curso de Matemáticas 5, que es un curso que es muy bonito, ¿por qué? Porque trata sobre la geometría. ¿Qué es la geometría? La geometría es el inicio de las matemáticas. Hace 2500 años se dio que los griegos que fueron los primeros matemáticos que podemos contar en historia, todavía había los chinos y otras culturas también desarrollaron matemáticas. Las primeras culturas en Mesopotamia también tenían escritura cuneiforme y también ya representaban números, pero a los griegos les tocó desarrollar algo que es la geometría. La geometría es la base de todas las matemáticas. Entonces vamos a empezar nosotros con esta geometría, primero definiendo algunos conceptos claves. Estos conceptos claves vienen después de este video, a unos 10 minutos aparece su cuestionario, contéstenlo, vuelvan a repasar el video para que tengan ustedes sus conceptos claros, ¿sí? Entonces pueden escribirlos, regresen mi imagen, adelántenla, o sea, ustedes tienen que estar trabajando en su cuaderno. Pero bueno, primero vamos a trabajar sobre un punto. Un punto es la representación de una posición. Esta no tiene magnitudes, o sea, no tiene largo, no tiene ancho, no tiene fondo. O sea, realmente el punto nada más es la representación de una posición, ¿sí? Y nosotros vemos que entonces el punto nos va a servir ¿para qué? Para representar varias posiciones. Entonces el punto es la representación de una posición en el espacio y que no cuenta con dimensiones. Vámonos con la segunda. La segunda para nosotros, nuestro segundo concepto va a ser la recta. ¿Qué es la recta? Es un conjunto de puntos que ya se van a unir y van a formar una trayectoria totalmente recta, es decir, que tiene la misma pendiente. Entonces podemos definir que una recta es el conjunto de puntos que tiene la misma pendiente. ¿Qué es la pendiente? La inclinación. Después, ahora vamos a ver qué es un plano. Tenemos diferentes planos. Tenemos el plano unidimensional, el bidimensional y el tridimensional. Entonces el plano es la intersección de rectas, ¿sí? En forma perpendicular y que nos representa un infinito. Los planos son infinitos al igual que las rectas. Las rectas son conjuntos de puntos infinitos. Entonces tenemos ese concepto. Ahora vamos a tomar las líneas curvas. Las líneas curvas también son conjuntos de puntos, pero ellos ya no tienen la misma inclinación, tienen inclinaciones diferentes. Y por último vamos a dividir a la recta en varias, tiene varias subdivisiones. La primera subdivisión es el segmento de recta. El segmento de recta es una porción de recta. Luego viene la semirrecta. La semirrecta es parte de un punto y se va al infinito, ¿sí? Y por último tenemos a la recta como tal. La recta como tal viene de menos infinito a infinito, es decir, no tiene un fin como tal. Esos tres primeros conceptos para nuestra geometría nos van a permitir estudiar la geometría desde el punto de vista trigonométrico y más adelante, combinándolo con el álgebra, desde el punto de vista de la geometría analítica. Entonces, para entrar también ya de lleno a lo que es la trigonometría, vamos a investigar qué es un ángulo. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo para nosotros es la abertura que hay entre dos rectas. Si tengo dos rectas, la abertura entre ellas se llama ángulo, ¿sí? Entonces, ese sería el ángulo. ¿Cómo se mide el ángulo? Hay varias formas de medirlo. Se mide de la forma sexagesimal, que es base 60, de la forma centesimal, que es base, se divide en 100 partes el ángulo. El base 60 se divide en 60 partes, que ahorita lo vamos a ver en un problema. Y también vamos a tratar de convertir a otros sistemas como son el cíclico. El sistema cíclico es el que se da en radianes. Entonces, nuestro primer tema para desarrollo de problemas que vamos a ver mañana martes es el de conversiones de ángulos a otros sistemas, del sistema centesimal al sexagesimal, del sexagesimal al cíclico, del cíclico al sexagesimal, y así vamos a estar convirtiendo. ¿Por qué? Porque lo vamos a necesitar mucho en trigonometría. Entonces, acompáñenme, muchachos, vamos a resolver un problema sobre ángulos y que ustedes lo vean con más detenimiento.
Y cualquier duda, ya saben, retroalimentación el día jueves. Vamos a resolverle, acompañen. Vamos a empezar con algo de trigonometría, después con algo de geometría y después hacemos el análisis mediante el álgebra. Nosotros entonces debemos de entender que la trigonometría es una parte de las matemáticas que nos permite analizar las figuras geométricas, principalmente las de 3 lados, que son los triángulos. Entonces, para esto vamos a ver algunos conceptos básicos para que nosotros podamos comprender el tipo de problemas también. Entonces, el primer concepto básico se refiere a la trigonometría y vamos a explicar lo que es un ángulo. Bien, un ángulo para nosotros va a ser la abertura que hay entre dos rectas, que se unen en un punto llamado vértice. En este caso, pues debemos de comprender entonces que esto es un ángulo. Este se llama vértice. Este sería el primer lado y este sería nuestro segundo lado. Entonces eso es un ángulo, a la abertura que hay entre esas dos rectas. Nosotros a diario vemos ángulos. Vemos ángulos en las puertas, vemos ángulos en las esquinas de nuestras construcciones, en los muebles, en todo lo que se desarrolla a diario para la construcción, para nuestra vida diaria. Tenemos que tomar en cuenta los ángulos. Entonces los ángulos son esenciales para poder comprender la trigonometría. Entonces vamos a ver cómo podríamos marcar nuestro ángulo. Nos lo podríamos marcar en contra de las manecillas del reloj. Si lo marcamos en contra, el ángulo sería positivo. Y también lo podemos manejar a favor de las manecillas del reloj, donde el ángulo sería de forma negativa. Entonces ya tenemos dos definiciones. ¿Qué es el ángulo positivo? Aquel que se marca en contra de las manecillas del reloj. ¿Qué es el ángulo positivo? Al revés, el positivo es el que se marca en contra y el negativo el que se marca a favor de las manecillas del reloj. Entonces eso es lo primero que debemos de comprender. Ahora vámonos con los tipos de ángulos. Tipos de ángulos. Todo esto es la teoría del examen que nosotros vamos a preguntar. Y entonces los tipos de ángulos que podemos ver son los siguientes. Primero vamos a ver el ángulo agudo, el ángulo recto, el ángulo obtuso. También vamos a ver el ángulo llano. Vamos a ver entonces el perigonal. ¿Qué son los esenciales que nosotros vamos a manejar? El ángulo agudo es aquel ángulo que tiene un valor menor de 90 grados. O sea, es mayor de 0 y menor de 90. Vamos a ver. Mayor de 0 grados y menor de 90 grados. Si ese ángulo llega exactamente a 90 grados, este ángulo se llama recto. 90 grados es recto. Si este ángulo sobrepasa esos 90, pero es menor de 180, nosotros le vamos a llamar obtuso. Si este ángulo es exactamente igual a 180 grados, se va a llamar llano. Y si nuestro ángulo da una vuelta completa, se llama entonces perigonal. Entonces los tipos de ángulos son bien importantes porque cuando estemos viendo triángulos, el agudo nos va a dar triángulos acutángulos, el recto nos va a dar triángulo rectángulo y el obtuso nos va a dar un triángulo obtusángulo. Entonces es bien importante empezarlos a conocer, el tipo de triángulos. Ahora, ¿cómo medimos los ángulos? Tenemos diferentes unidades para poder medir los ángulos. Nosotros vamos a utilizar dos y vamos a hacer la conversión entre estas dos unidades. Primero vamos a hablar sobre los grados sexagesimales. El grado sexagesimal, que es la unidad de este sistema, es un grado, equivale a 60 minutos y un minuto equivale a 60 segundos. Este sistema sexagesimal, también utilizado en nuestros relojes, nosotros lo podemos comprender de esa forma. Entonces, este sería nuestro primer
nuestro primer sistema que vamos a manejar. Y el segundo sería el sistema cíclico. En este sistema cíclico vamos a tener como unidad al radian. Y vamos a decir que nosotros tenemos un radian. Ajá. Cuando la medida del arco en una circunferencia es exactamente igual, este arco es igual a los arcos a los radios que lo forman. Entonces, si este radio y este radio son iguales a este arco, ahí tenemos un radian. Y bueno, la unidad del radian es bien importante. ¿Por qué? Pues porque es la que vamos a manejar en los sistemas de tipo cíclico. Nosotros debemos de comprender que tenemos dos sistemas. Y lo que nos toca ver en este video es cómo pasar de un sistema a otro al hacer conversiones de grados a radianes y de radianes a grados. Entonces vamos a hacer nuestra primera conversión y vamos a decir que pi radianes es igual a 180 grados. ¿Esto qué quiere decir? Que en una circunferencia de radio 1, de radio igual a 1, la medida que hay de este punto hasta este punto es igual a pi radianes, que equivaldría a 180 grados. Y con esta equivalencia que tenemos, podemos encontrar algunas otras equivalencias en el sistema cíclico. Entonces, podemos utilizar también que 90 grados, aquí 90 grados, es la mitad de ese pi, que serían pi medios de radio. Pi radianes son 180 grados. Aquí tenemos un pi, 2 pi, 3 medios de pi, que para nosotros serían los 270 grados, y la vuelta completa, que llegaríamos otra vez a 360 grados, serían 2 pi radianes. Entonces, aquí ya tenemos nuestra equivalencia que vamos a manejar nosotros para poder hacer este tipo de conversiones. Vamos a convertir de grados a radianes y de radianes a grados. Vamos a borrar. Entonces, unos tipos de ángulos, sabemos que existen sistemas para medir esos ángulos. Ya vimos que hay el sistema sexagesimal o base 60 y el sistema cíclico, que es a base de los radianes. Que es un radian? Es un arco subtendido por dos radios que son iguales en longitud, o sea, son iguales a ese arco. Entonces habíamos dicho que teníamos una equivalencia en donde decíamos que pi es equivalente a 180 grados. Esa parte de la equivalencia nos permite convertir cualquier grado a radian, y en este caso cualquier radian a grados. Entonces aquí tenemos pi radianes. ¿Qué quiere decir entonces que sea el valor de pi radianes? Que en una circunferencia con radio 1, la mitad de esa circunferencia mide 3.1416 centímetros, metros, depende de qué radio tenga, un metro o un centímetro. Y bueno, tenemos esa conversión. Entonces ya podemos hacer nuestros primeros ejercicios. Un ejemplo, si yo tuviera 200 grados y yo los quisiera convertir a radianes, yo voy a poner mi equivalencia. 200 grados, yo quiero saber cuántos radianes son. Si sé que 180 grados son pi radianes. Y entonces hago mi operación. En este caso voy a multiplicar para encontrar el valor de x, 200 por pi, y lo divido entre 180. Puedo sacar décima, me quedan 20 pi 18avos. Puedo sacarle entonces una mitad. La mitad serían
10 pi novenos. Entonces la mitad de 20, 10 pi, y la mitad de 18, 9. Y entonces 10 pi novenos para nosotros serían el equivalente a 200 grados. Y así podemos hacer la conversión. Ahora vamos a hacerlo al revés. ¿Qué pasa si me dicen, yo quiero saber 3/5 de pi, cuántos grados serían? Y entonces hago mi regla de 3. 3pi es igual a x grados, entonces vamos a ponerlo así, como grados. Entonces vamos a decir entonces que pi radianes son 180 grados. Y nuestra regla de 3 para conocer cuántos grados tenemos serían 180 por 3/5 de pi entre pi radianes. En este caso, pues pi sería 1. 180 entre 5 nos va a dar nos da una división de 180 entre 5, entonces serían 3 por 5, 15, y 3, 18, serían 36, 180 entre 5, 36, por 3, serían entonces 108. Entonces x serían 108 grados. Una forma más sencilla todavía de hacer esto podría ser directamente decir, bueno, 3pi, 3/5 de pi, ¿cuántos radianes son? Solamente quitar el valor de pi, poner su valor de 180 y saldría exactamente lo mismo que hicimos ahorita en nuestra operación, multiplicar 3 por 180 entre 5, y sabemos que nos dan 108 grados. Y entonces este tipo de conversiones de grados a radianes nos permiten ir de un sistema a otro. El sistema cíclico por lo general lo aplicamos mucho en movimientos como son el movimiento circular uniforme en física, para poder saber cómo se mueve un cuerpo en forma circular o tiene un movimiento circular, ya sea uniforme o variado. Entonces esto es bien utilizado en aplicaciones físicas. Pues así convertimos de grados a radianes. En general podemos decir que para convertir de grados a radianes multiplicamos los grados que queremos convertir. Un ejemplo, 70 los quiero convertir a radianes, los multiplico por pi y los divido entre 180, y entonces saco décimas, serían 7 pi 18, que serían los 70 grados. Y para convertir de radianes a grados, inmediatamente 5 pi medio, quito el pi y pongo 180 grados, entonces sería 180 entre 290, 9 por 5, 45, serían 450 grados. Y así se puede convertir de grados a radianes. ¿Vale? Muchas gracias.